de Dios. Para Él nada es imposible. Así es que nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor y le decimos: amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, siempre se caracterizan en nuestra vida. Y estamos en tus manos, Señor. Tú nos bendices, tú nos obras, tú nos guardas, tú nos llenas, Señor, siempre de bendiciones abundantes. En esta mañana, Señor, estamos ante tu presencia, sabiendo que de ti proviene, Señor, toda dádiva y todo don perfecto, rogándote, Dios, que tú obres poderosamente en toda necesidad, tanto, Señor, en estas necesidades que han sido puestas delante de ti, confiando, Señor, en tu poder, tu gloria, tu gracia, tu misericordia, como aquellas necesidades, Señor, que no se han hecho públicas, pero que tú las conoces en tus hijos. Te ruego en el nombre de Jesús que en cada una de ellas, Señor, te glorifiques en gran manera y les des la victoria. Que haya sanidad, que haya liberación, Señor, que haya, Señor, de tu misericordia derramada en cada una de estas necesidades, y cada uno reciba ese milagro que necesita. Ahora te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres a través de tu palabra, Señor, ya sea aquí en sala o a través de las páginas sociales. Tú estés glorificándote, Señor, añadiendo cada día a aquellos que han de ser salvos. Que seas tú perdonando, liberando, sanando. Que seas tú, Señor, añadiendo a los salvos. Pido todo, Señor, en el nombre de Cristo, que tu Santo Espíritu, Señor, sea propicio en esta hora, redarguyendo el pecado y obrando poderosamente. Que los corazones se dispongan, Señor, delante de ti y te reconozcan a ti, el único Dios verdadero. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos en gran manera. En el nombre de Jesús, por quien te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Primer libro de las Crónicas, lo leemos en el capítulo número 6 del primer libro de las Crónicas, del verso 49 al verso 53. Primer libro de las Crónicas, capítulo 6, del verso 49 al verso 53. Y dice la palabra del Señor: mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finés su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Ahitob su hijo, Sadoc su hijo, Ahimas su hijo. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y así sentados, hoy en esta preciosa mañana queremos meditar en un detalle muy importante, muy interesante para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y para aquellos que no conocen de Cristo, que también este detalle sea de mucha importancia para ellos, como es la fe. Si yo preguntara si hay fe en ustedes, yo sé que me van a decir que sí. Y por ello
me reprimo de hacerlo en esta hora, para que no confundan lo que es tener una primera impresión con lo que es la fe del Señor. Pero en la Biblia, el libro de los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe juega un papel importante en la vida espiritual, en la vida de todo creyente, a tal grado que aquel creyente con fe es poderoso. Aquel creyente con fe, lo que toca florece. Aquel creyente con fe pone las manos sobre los enfermos y los sana. Y puedo seguir enumerando cosas que serán del mover, del actuar de todas aquellas personas que están con fe. Pero también dice el mismo libro de los Hebreos en el capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais al monte: pásate allá, y este se pasaría, y nada, dice, os sería imposible. Y de eso queremos hablar en esta preciosa mañana, de la fe, de la seguridad que nosotros debemos de tener con ello, de los frutos que la fe nos lleva. Y hemos denominado el estudio de esta preciosa mañana: si tuvierais fe, desarraigarías todo mal. Si tuvierais fe, desarraigarías todo mal. Usted me dirá: ¿pero qué tiene que ver esto con ese montón de hijos de Aarón? Espérese, ya se va a dar cuenta. La Biblia tiene una cantidad de ejemplos de hombres, de mujeres, que se movieron a través de la fe, que le creyeron a Dios en todo momento y en todo lugar, que arriesgaron sus vidas incluso obedeciendo a Dios, de tal manera que no escatimaron esfuerzos en seguir hacia adelante, sabiendo que Dios les daría la victoria. Pero tristemente también encontramos dentro de la Biblia una cantidad de personajes, servidores de Dios algunos, reyes otros, que en su momento, cuando debieron de creerle a Dios, cuando debieron de actuar con fe delante de Dios, le dieron la espalda a Dios y sucumbieron. Se vinieron al suelo. Esta porción que hemos leído habla de Aarón y sus hijos como el primer sacerdote que tuvo Israel, en donde Aarón fue nombrado por Dios como el primer sacerdote de Israel, el sumo sacerdote. Y Aarón y sus hijos, dice la lectura, ofrecían sacrificios y holocaustos delante de Dios. Y es que Aarón tuvo muchos hijos y todos servían en el templo. Pero así como hay hijos buenos, también hay hijos malos. Así como hay hijos con fe y creyentes al Señor, también hay hijos que no creen en Dios. Y en la misma familia sacerdotal se había dado también esta situación, en donde los hijos de Aarón servían en el templo, habían sido
¿cómo le diría? Llamados. Habían sido santificados por el Señor. Habían sido puestos a servir cada uno en su privilegio. Pero no todos hicieron lo correcto delante de Dios. Otro caso bien especial es el hecho de que de las 12 tribus de Israel, 11 tribus tenían herencia en la tierra. Cada una de ellas se le dio un espacio de lo que era la tierra prometida. Solo la tribu de Leví, o la tribu sacerdotal, no tenía herencia en la tierra. Entonces cada tribu apartaba un espacio dentro de su tribu para que los sacerdotes llegaran y ahí hicieran sus ministraciones. Y ahí se reunieran con la tribu, se reunieran con el pueblo e hicieran todo lo que tenía que hacer y aprendiera Israel de lo que eran los asuntos espirituales. Y Dios había ordenado incluso que así como Aarón había sido nombrado el primer sacerdote de Israel por ser descendiente de Leví, todos los hijos de Aarón tenían que ser sacerdotes. Y los descendientes de Aarón fuesen sacerdotes, y todos aquellos futuros sacerdotes que hubiesen en Israel tenían que ser de la descendencia de Aarón. Curioso. Pero habían sacerdotes buenos y sacerdotes malos. El resto de los levitas, porque no solo eran un grupo de personas, eran toda una tribu, ayudaban a los sacerdotes en los diversos deberes del tabernáculo. Ayudaban a enseñar la palabra, ayudaban a alentar a la gente, enseñaban a la gente a obedecer a Dios, de tal manera que Israel crecía y crecía bajo un formato que Dios mismo había establecido. Y la tribu de Leví fue distribuida en toda la nación de Israel para que pudieran cubrir a toda la gente y orientar a la gente en obedecer a Dios, en rendirse a Dios, en santificarse para Dios. Y todos ellos tuvieron un papel muy interesante, muy importante en aquella travesía del Éxodo, desde la liberación en Egipto hasta cruzar el Mar Rojo y andar por el desierto. Pero algo bien interesante que se nota en ellos es que ellos seguían el patrón que Dios mismo les había establecido. No solo obedecían aquellos mandamientos que les convenía, no solo obedecían aquellos mandamientos que eran de su interés, sino todos los mandamientos en general. El no hacerlo ocasionaba graves problemas para Israel. No sé si ustedes se acuerdan, allá en el libro de las Crónicas siempre, o en Samuel, mejor dicho, para ser más exacto, Samuel 6, de aquella odisea de David, que después de que el arca del pacto había sido plagiada de Israel, porque aquellos dos sacerdotes de Israel tuvieron la brillante idea de sacar el arca del pacto donde estaba resguardada y llevarla al mero centro de la guerra. Y perdieron el arca del pacto. Perdieron el centro de atracción que ellos tenían para con Dios. Y los filisteos se llevaron el arca, los impíos
se llevaron el arca. Entonces David, después de tomar su reinado, su primera incursión es volver la gloria de Dios a Israel. Israel no podía continuar si la gloria de Dios no estaba sobre Israel. Había que volver a hacer o regresar esa gloria al pueblo de Dios. Entonces viene David y ordena bueyes nuevos, carreta nueva, y agarran el arca del pacto como que fuera un saco de papas y lo suben sobre la carreta nueva y emprenden el viaje de regreso para Jerusalén. Y en el transcurso del viaje, uno de los bueyes tropieza y el arca del pacto va para el suelo. Y Pérez usa, con aquella buena intención que tienen los buenos samaritanos, que en este caso no sirve para nada el buen samaritano, porque o estás en paz con Dios, estás a cuentas con Dios, o te va a llevar el diablo. Y Pérez usa, al ver que el arca del pacto va para el suelo, extiende rápidamente su mano y sostiene el arca para que el arca no se ensucie al caer al suelo. Y Dios, como es un desagradecido según ustedes, lo mató. Lo mató por haber tocado el arca. Lo mató porque no era él designado para eso. Y porque si lo queremos ver, la suciedad del polvo no era tan sucia como la suciedad que nosotros llevamos en el alma. Todos aquellos pensamientos y aquellas cosas que carcomen nuestra alma nos tienen más sucios, más putrefactos que cualquier cosa. Por eso cuando nosotros llegamos al Evangelio, se nos lee una parte que dice que hemos sido llagas podridas. ¿Han leído ustedes esa parte allá en Isaías 53? Recuerden, como llagas podridas hemos llegado a la presencia de Dios. Y usted se mira y usted no tiene ninguna llaga. Pero es que todos somos una llaga por la pudrición que tenemos dentro. Y eso era Pérez Usa. Pero él se consideraba más limpio que el arca. Y a Dios no le agradó. Y no le agradó no solo por lo de Pérez Usa, sino porque no se habían seguido los lineamientos correctos que Dios mismo había establecido para transportar el arca. Se habían seguido. La Biblia no dice de que había que buscar bueyes nuevos ni carretas nuevas. Entonces, ¿qué pasó? David tuvo miedo, tuvo temor a Dios y detuvo la incursión y depositaron el arca en casa de Obed-edom, geteo. ¿Para qué? Para que Obed-edom viniese y soportara toda la presión de Dios. Como Dios es grande en su misericordia y Dios todo lo sabe y lo conoce, en lugar de dañar a Obed-edom, lo bendijo en gran manera. ¿Oyeron, anfitriones? Por eso lo bendice Dios a ustedes, porque sin querer queriendo ustedes son anfitriones del arca, son anfitriones de la palabra, son anfitriones del Señor. Pero si nosotros hacemos agravantes para violentar todo lo prescrito por Dios, tengan la seguridad que nos va a ir mal. Y eso es una clara advertencia para nosotros, para continuar las labores que Dios nos ha diseñado. Tantos servidores, pastores, pueblo, que dicen, no, pues como yo soy pueblo no tengo responsabilidad. ¿Cómo no? Claro que tiene responsabilidad. Desde el momento que Dios nos ha llamado a engrandecer las filas de la familia de Dios, todos tenemos responsabilidades delante del Señor. Y la principal responsabilidad es abrir los labios y hablar de Cristo.
Amén. Hablar del Señor, hablar de las bendiciones, hablar de todo aquello bueno que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ahora vea esto. Hoy actualmente hay una cristiandad, le digo, bien peculiar, bien light, en donde nosotros obedecemos a Dios porque somos obedientes, eso no lo podemos dudar. Somos obedientes a Dios solo donde nos conviene. Somos obedientes a Dios cuando me conviene. Voy a la iglesia cuando me conviene, hago las cosas cuando me conviene. En fin, soy una lindura de cristiano. Pero a la hora de las situaciones fuertes en mi vida, yo le estoy reclamando a Dios, porque Señor, yo voy todos los días a la iglesia y tú a mí no me escuchas. Señor, yo estoy delante de ti y tú a mí no me obedeces, no me haces caso. Mira que lo que te estoy pidiendo y no me das lo que yo quiero. Porque hemos visto a Dios como que fuera nada más el único que está para proveernos y para darnos, y nada más eso, solo para nuestra conveniencia. ¿Y qué hay de tu momento para con Dios de adoración? ¿Qué hay de tu momento para con Dios de platicar genuinamente con Él, abrirle el corazón y expresarle verdaderamente tu sentir? ¿Qué hay de alabanza, de adoración delante de Dios, de humillación delante de Él para que Él se engrandezca delante de nosotros? No lo hay. Y todavía nos preguntamos por qué andamos mal. Todavía nos preguntamos por qué nos están pasando cosas raras en la vida. ¿No será que nosotros estamos actuando como David? Que hacemos las cosas al revés de lo que Dios nos ha diseñado que nosotros lo hagamos. Como repito, en la Biblia hay una cantidad de personajes, unos con fe, otros sin fe. Unos que sin tener nombre se entregaron a Dios y le sirvieron a Dios. Fueron obedientes y Dios los exaltó en gran manera. Otros como Jabes, se acuerdan allá en el libro de las Crónicas, siempre en el capítulo 4, para los que les gusta notar, que dice la Biblia que Jabes oró para vencer toda raíz de amargura. Jabes oró para vencer su enojo, su ira, las contiendas, la apatía, la desobediencia. Jabes oró para que se quitase de él la hipocresía y el chismorreo. Y dice la palabra que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Por qué? Porque dispuso su corazón delante de Dios para que Dios lo bendijera. Le clamó a Dios para que Dios ensanchara su reino. Pero, nunca lo hizo pensando en Él, nunca lo hizo a beneficio propio, sino para que todo fuese para la bendición de todos. O aquella oración de Salomón, donde él le pide a Dios cordura, sabiduría, inteligencia, conocimiento para poder gobernar a su pueblo que era irredento y era rebelde. Y Dios le concedió todo lo que pidió y más de lo que él había pedido. Nosotros debemos de tomar en cuenta de que Dios, en su deseo, lo que Él quiere es bendecirte. Lo que Él quiere es derramar misericordia. Lo que Él quiere es obrar en tu vida. Pero nosotros con nuestras actitudes, nosotros con nuestra forma de ser, nosotros con aquel conocimiento raro que nosotros tenemos y aquellas decisiones raras que tomamos, le servimos de muro a Dios para nuestras bendiciones. En esta porción que hemos leído, ya vamos a ir entrando en ella, se habla de Aarón, el primer sacerdote de Israel, y de cómo ellos ofrecían holocaustos y sacrificios sobre el altar.
agradaban a Dios con sus actitudes. Y se nombra a todos los hijos de Aarón, porque dentro de ellos habían hijos que eran o que seguían el curso de su padre, tal y como Dios así lo había mandado. Y Eleazar, que es el tercero de los hijos, mire, esto es curioso. Eleazar no era el primogénito y fue el segundo sacerdote, sumo sacerdote de Israel. ¿Qué pasó con los dos primeros? Los dos primeros hijos de Aarón, Nadiab y Abiú, ellos servían en el lugar santísimo. Solo imagínense el privilegio que ellos tenían. El sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar al lugar santísimo. Ya se los he dicho, él iba amarrado con una cuerda, un cencerro en la cuerda que iba haciendo ruido, y conforme él avanzaba y se iba acercando al arca del pacto, mientras el cencerro sonara y la cuerda estuviera bien estirada y templada, había sacerdote. Si el cencerro se callaba y la cuerda se aflojaba, pues había que buscarse otro sacerdote. Dios lo mató, porque no estaba apto para servirle a Dios, y había entrado en pecado delante de Dios. Y Nadab y Abiú servían a Dios en el lugar santísimo junto con su padre, eran ayudantes de su padre. Sin embargo, Nadab y Abiú deciden ellos hacer sus propias oraciones, deciden ellos hacer su propio ritual delante de Dios. Esto es curioso. Ellos deciden que no está de acuerdo en lo que su padre hace y no está de acuerdo en lo que Dios ha mandado, y ellos deciden que le van a ofrecer incienso personalmente a Dios. Entonces vienen y agarran un incensario cada uno y ponen fuego en ellos, y entonces agarran incienso y empiezan a ofrecérselo a Dios. Un fuego extraño que Dios nunca aceptó. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Para los que les gusta orar, pero no se arrepienten, su oración no pasa del techo. Para los que les gusta ayunar, que piensan que por el sacrificio que hacen del ayuno, Dios está obligado a escucharlos, su ayuno no pasa del techo. Mientras no haya una humillación delante del Señor, mientras no haya un abrir del corazón delante de Dios y se dispongan a Dios como Dios ha mandado, usted gasta saliva por puro gusto. Mientras no haya un arrepentimiento, lo único que sembrará en su vida es amargura, porque Dios no le va a escuchar. Triste, pero es cierto. Dice Isaías 58, si mal no recuerdo. Dice así: vosotros creéis que con vuestras abstinencias me vais a agradar a mí. ¿Creéis que con vuestros sacrificios me vais a agradar a mí? Este es mi verdadero ayuno, dice el Señor: que le des de comer al hambriento, que des de beber al sediento, que vistas al desnudo y que prediques el año agradable del Señor. Fuera de ahí no hay nada. Y no te está diciendo Dios que no ayunes, no te está diciendo Dios que no ores, pero lo que debes de hacerlo correcto delante del Señor. Gloria a Dios a eso. Pero ¿qué va? Si es que voy, si yo soy cristiano, Dios está conmigo,
Dios me escucha. Yo sé que Dios me llamó en la cruz del Calvario. Sí, yo también lo sé. Pero la pregunta clara es: ¿fuiste acepto por Dios? ¿Estás seguro de Él? Porque todo aquel que es acepto por Dios obedece a Dios en todo momento y en todo lugar. Todo aquel que es acepto por Dios abre su corazón delante del Señor. Y no le voy a decir que no va a pecar. Claro que pecamos. Si todos somos pecadores delante de Dios. Pero luchamos por no hacerlo, luchamos por mantenernos en santidad, luchamos por buscar el rostro de Dios, por gozarnos delante del Señor todos los días de nuestra vida. No esperamos que Dios esté dando combos así de regalías y esté comprando seguidores. Los seguidores no se compran. Los compró Cristo en la cruz del Calvario. Allá fue el precio pagado en la cruz del Calvario. Con fe y con amor el Señor subió a ella para bendecirnos a nosotros. Estos ofrecieron holocausto, fuego extraño delante de Dios, y Dios no lo agradeció, no se lo aceptó, porque Él nunca lo había mandado. Ahora, cuando yo veo en la actualidad, le digo, eso es triste. Cualquiera se proclama hijo de Dios. Más acá, en un país como este, donde hay libertad de culto. Gracias a Dios no nos han puesto bozal en la boca. O sea, si nosotros no predicamos es porque no queremos, somos haraganes. Pero acá hay libertad de culto. Yo le digo, yo he predicado ahí en Managua los 4 vientos. Me he dado gusto de gritarle cosas a la gente que en otros países no es permitido. Europa no es permitido. Allá los mensajes son así bien raros. Usted debe de hablar quedito, no debe de alzar la voz, da una clase de oratoria nada más y ahí se acabó todo. Por eso es que son bien flácidos. Por eso se los está llevando el diablo también, porque el virus allí se los está hartando más rápido. Pero aquí hay libertad de culto. Y usted puede pregonar la palabra y hablar de la palabra y hablar de Cristo y decir lo que es Cristo para su vida. Pero no lo hacemos. Pero sí nos proclamamos hijos de Dios, sacerdotes de Dios, servidores de Dios, pastor de Dios, qué sé yo. ¿Sabe qué es lo más curioso? Que ahora el llamado ya no viene de Dios para nosotros. Ahora cualquier impío dice que es llamado hijo de Dios o es llamado por Dios, aunque su vida no goce de respaldo, su vida sea como la de Nadab y la de Abiú, o como de la de Ofni y de Finés, que eran sacerdotes de Dios, pero no tenían la peculiaridad que no conocían a Dios. Es triste. ¿Por qué? Porque actuaban sin fe, actuaban por inercia, actuaban por conveniencia, actuaban por ellos mismos, pero nunca pensaron en honrar a Dios, glorificar a Dios y que fuese Dios la razón de nuestra existencia. Todo lo que nosotros hagamos de bien no es por nosotros. Es Dios obrando, es el Espíritu Santo obrando, es el Espíritu Santo moviéndonos para que nosotros vayamos de victoria en victoria. Entonces, cuando yo veo esta lectura y empezaba a leerla y empezaba a ver dentro de la misma familia personajes que le creían a Dios, personajes que actuaban en beneficio de Dios y que no escatimaban nada. No sé si se acuerdan ustedes ahí en el libro de los Números, a Finés, el otro hijo de Aarón, que mientras Israel estaba sintiendo las embestidas de Satanás y se había corrompido Israel de una manera tal, porque se habían allegado a mujeres paganas y estaban adulterando y fornicando, un remanente estaba en clamor delante de Dios.
Y mientras ese remanente estaba orando con Moisés y Aarón, viene un salvaje desde atrás, agarra a una mujer medianita y pasa delante de ellos a hacer sus porquerías al otro lado. Y vino Dios y lo aplaudió por la gran proeza que el hombre había hecho, y lo felicitó porque le importó un pepino lo que estaba sucediendo con aquel remanente. No, dice que Finés desde atrás vio lo que había sucedido, se levantó, agarró una lanza y lo siguió, y mientras estaban en el acto mismo de su adulterio y de su fornicación, como brocheta los atravesó a los dos. Y dice, y así se detuvo la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Qué pasaría hoy si no estuviese Cristo? Y esto es utópico lo que le estoy diciendo, pero si Cristo no estuviera hoy intercediendo por nuestra vida, nosotros ya hubiéramos desaparecido. ¿Qué tiempo? Porque vamos de pecado en pecado y de derrota en derrota, y todavía seguimos diciendo que estamos en victoria. Nos llevamos de encuentro a media humanidad y solo nosotros somos los perfectos, y se nos ha olvidado que toda honra y toda gloria es del Rey de los cielos, Cristo. Se nos ha olvidado que es Él el que pagó el precio por nosotros y que nos ha bendecido en gran manera. Se nos ha olvidado que nosotros le debemos honra y gloria al Rey de los cielos. Dios te está llamando en esta mañana para que cambies el rumbo de tu vida y que empieces a actuar con fe, que empieces a actuar de una forma tal en que Dios se glorifique y obre en ti y te bendiga. Verso 50 al 53 habla de los hijos de Aarón, cada uno de ellos. Cada uno de ellos vivió experiencias. Cada uno de ellos pasó pruebas como las que pasamos nosotros, y tal vez peores. Pero los que habían creído en Dios vencieron. Los que habían creído en Dios seguían adelante, seguían en la lucha, seguían creyéndole a Dios, como Eleazar, que a pesar de las pruebas que había vivido, Eleazar continuó creyéndole a Dios. Cuando su padre falleció, inmediatamente pongan a Eleazar como sacerdote. Dios lo escoge, no lo escoge el hombre. Dios lo escoge. Yo quiero decirte algo. En la vida tú vas a vivir muchas pruebas, muchas aflicciones. Pero si confías en Dios, Dios va a librarte de todas ellas. Así dice su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Gloria a Dios a eso. No te preocupes. Pastor, no sé, me dijeron ayer cómo vamos a hacer. ¿Por qué? Es que esto del COVID nos tiene locos a ustedes. Porque Dios me tiene sostenido en sus brazos. Y Él va a hacer lo que Él quiera conmigo. Punto. Y hasta este día, mire qué bonitos están. Comiendo más de la cuenta. Hermosos, rosados, sin ningún malestar. Más de lo que tenemos en el coco, nada más, pero es otra historia. ¿Por qué? Porque ustedes son los campeones y se cuidan. No, porque el Señor te está guardando, te está bendiciendo, está derramando misericordia, cubriendo tu entrada, cubriendo tu salida, bendiciéndote en gran manera. Los que confiamos en Dios tenemos victoria. Los que confiamos en Dios no nos falta nada. Aprendamos a tener fe en el Señor. Un último detalle para que nos vayamos a casa. Israel salió del cautiverio de Egipto. Los sacerdotes venían con ellos
Cruzaron el Mar Rojo y ustedes ven que en toda la travesía era una renegadera del pueblo de Israel. Y va de quejarse, y va de lamentarse, y que mejor estuviéramos en Egipto. Yo no sé para qué nos sacaron de ahí. No sé si usted todavía se acuerda cuando estuvo en el mundo. Yo deseara olvidarme de eso, pero tengo que acordarme muchas veces para no volver a retroceder al lugar de donde Dios me sacó. Pero Israel vivía quejándose y Dios bendiciéndolo y Dios bendiciéndolo, hasta que un momento la bendición se detuvo y todo Israel pereció en el desierto. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia protegió a aquel remanente de jóvenes de 20 años abajo, para que los viejos, los que renegaban, los que vivían siempre a disgusto, los que nunca estaban conformes, que se murieran toditos. Se murieron. Se murieron. Denle gracias a Dios que Cristo está intercediendo por nosotros. Dele gracias a Dios que Cristo te está tendiendo la mano cada día para que tú te agarres de Él y recibas de Él misericordia. Porque si Dios no te hubiese llamado y Dios no te hubiese tocado, tu vida sería diferente. Con fe, creámosle a Dios. Con fe avancemos en este camino que ya poco nos falta para estar delante del Señor. Aquel que no tiene fe no puede agradar a Dios. La fe vence al mundo. Y Moisés ordenó que aquellos 2 sacerdotes que Dios mató, que los mató por lo que hicieron, ordenó que no les hicieran duelo de ninguna especie, que ni lo voltearan a ver, por haber sido irreventos, por no confiar en el Señor, por no depositarse en Él. Nosotros, agradecidos con Dios, porque en el momento más difícil de nuestra existencia, donde ya ni nuestra familia quería saber de nosotros, Dios tocó tu corazón para que tú lo buscaras. Dios abrió tu corazón para que tú lo comprendieras. Dios abrió tu corazón para que tú lo reconocieras. Dios abrió tu corazón para que tú fueses perdonado, limpiado y purificado delante del Señor. ¿No creen que es ilógico que nosotros estemos actuando como actuamos, cuando debemos de darle honra y gloria a Dios todos los días de nuestra vida? Honrarlo con nuestras actitudes, honrarlo con nuestros hechos, honrarlo con nuestro servicio, honrarlo con nuestros bienes, honrarlo en todo y creerle a Dios en todo, porque Dios va a obrar en nuestra vida y nos va a bendecir en gran manera. No debemos de desprendernos del Señor, ni por un momento, ni para agarrar impulso siquiera, porque en Él está la victoria. Todo aquel que se abraza a Cristo recibirá bendición y vida eterna. Pero aquel que se aleja y aquel que piensa que porque Él es, las cosas van a funcionar, tenga la plena seguridad que usted mismo está acabando su derrota. Amemos al Señor, busquemos a Dios, dejemos que Dios se glorifique en nuestra vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nos ponemos de pie. Y así de pie